He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. Rota permanece aquella que levantamos al cielo, pensando que la justicia crecería como un vuelo de gaviotas en el mar. Soy Ana Redondo Aznar. Nací en Borja en el 1935, un año antes de empezar la guerra. Cuando empezó la guerra, pues mi familia paterna eran republicanos, porque estaba instaurada la república. Pero al dar el golpe de Estado, pues a mi padre, primero fueron a por mi tío. Mi tío, pues no sé si pues, hablaba con la gente de la república, de lo que querían, lo que iba a ser la república. Pero bueno, pues como allí en el pueblo había muchas envidias y más bien a la gente la denunciaban más por lo que eran, sino por envidias. Entonces la Guardia Civil fue a buscar a mi tío a casa de mi abuela. Al no encontrar a mi tío, mi padre tenía la costumbre de cuando venía de trabajar, cogía a mi hermana, que tenía 3 años, y se iba a casa de su madre para que viera a su nieta. Entonces, la Guardia Civil, al no encontrar a mi tío, en medio de la calle, cogieron a mi padre y dejaron a mi hermana con 3 añicos en medio de la calle, que fueron las vecinas las que la recogieron y la llevaron a casa de mi abuela. Bueno, pues entonces al llegar mi tío a casa y encontrar a mi abuela llorando, le dijo que qué le pasaba. Dice, pues que han venido a buscarte y como no te han encontrado a ti, se han llevado a tu hermano. Bueno, pues mi tío, con toda la inocencia del mundo, era mayor que mi padre, estaba soltero, y dice, bueno, pues para que pague lo que, no sé, lo que piensen que tengo que pagar yo, pues voy a bajar al cuartel para que suelten a mi hermano y que me cojan a mí. Pero ni soltaron a mi padre, ni soltaron a mi tío. Los cogieron a los dos. Mi abuelo era pastor y estaba todo el día en el monte, o sea que no hablaba, porque además mi madre, según tengo oído, que era muy callado, que no hablaba con nadie. Pues le pasó lo mismo al llegar a casa y encontrar a mi abuela desesperada, que se habían llevado a sus hijos, pues entonces mi abuelo, con todo el calentón del mundo, bajó al cuartel de la Guardia Civil, a la cárcel, y lo cogieron también, porque dice que le había pegado al guardia que había en la puerta, que como no lo soltaban a los hijos, pues que le había pegado al guardia. Entonces cogieron a mi abuelo y allí los tuvieron presos. Mi tía, o sea, mi madre, al verse tenía 23 años, con una hija de 3 años y otra de 1, que era yo, la que tenía 1 año, pues se fue a casa de sus padres. Entonces mi tía, porque mis abuelos maternos, pues tenían 3 hijos y 2 hijas. Mi madre era la mayor. Entonces mi tía, que tenía 18 añicos, pues bajaba todos los días a bajarle la comida a la cárcel. Hasta que un día, bajándole la comida, le dijeron, ya no les hace falta, porque ya se los habían llevado. El caso es que cuando bajaba mi tía, pues veía que salía mi padre a recoger la comida, o sea que les pegaban palizas, porque querían que dijeran que tenían dinero ruso. O sea, que es que los habían cogido porque dice que recibían dinero ruso. O sea, unas barbaridades que no se las creían ni ellos. Entonces, cogieron a don Baltasar González, que era el alcalde de Borja,
lo cogieron también preso. A mi familia les echaron en aquellos tiempos, encima de cogerlos, les echaron 200 pesetas de multa. Entonces, como mi abuela no quiso pagarlas, pues el rebaño que tenían, la mitad del rebaño, que eran, claro, la mitad de mi abuela y la mitad de mi abuelo, pues la mitad del rebaño se lo vendieron a pública subasta. La casa que tenían se la embargaron, o sea que tenía que estar mi abuela pagando el embargo de su casa, que era suya, porque eso se lo recaudaban todo, no lo sé quién se lo recaudaban. Y a don Baltasar González, en aquellos tiempos, le echaron 50.000 pesetas de multa, que desde entonces su mujer no tenían hijos, fue acusado por un sobrino. Entonces, porque ese sobrino iba a pedirle dinero y hasta le dijo una vez el hombre que ya no le daba más dinero. Entonces ese mismo sobrino lo acusó como que era republicano, que era el de eso que tenían era que eran republicanos, no habían ni habían matado a nadie, ni habían robado, ni habían hecho nada, simplemente porque eran republicanos, porque en mi pueblo no entraron los rojos, en mi pueblo era nacional, o sea que eran mis tíos, 3 tíos, estaban los 3 en el frente, pero en el frente nacional, o sea que que es que en mi pueblo no fue para nada, no entró para nada los rojos que decían ellos, que eran los republicanos. Entonces, lo cogieron a don Baltasar González a la vez que a mi familia, y me parece que eran 2 más del pueblo. Y se los llevaron, bueno, porque es que yo cuando dice del PP, que dice que solo nos acordábamos de nuestros muertos cuando daban subvenciones. ¿Cómo se iba a acordar mi madre de buscar a sus muertos con 2 hijas, una de 3 años y otra de 1, que le faltaban horas para trabajar y sacarnos adelante? ¿Cómo iba a buscar? Además que tampoco se podían buscar en aquellos tiempos. Y sabemos que se los llevaron a Tierga, porque es que en mi pueblo todavía existe uno que le llaman el Matón, que ese sabía dónde estaba, y ese posiblemente hubiera sabido dónde estaban enterrados, o sea, dónde los mataron, porque enterrados no lo sé, eso solo lo pueden saber los más ancianos del pueblo, de Tierga, pero es eso, que se los llevaron y ya, pues sabían eso, que se los habían llevado y que les dijeron que los habían fusilado en Tierga, pero ya mi abuela se quedó prácticamente loca. Estaba mi abuela, a 2 por 3 la metían en la cárcel, porque es que veía a los curas y los insultaba, les decía cuervos, dice cuervos, que tenéis el alma más negra que los hábitos que lleváis. Claro, pues entonces cogían y la metían a la cárcel. Mi padre era jornalero, o sea, jornalero del campo, pero mis abuelos tenían tierras, tenían un rebaño y tenían su casa con sus cuadras para recoger el rebaño y todo. A raíz de eso, pues ya mi abuela, porque encima le quedó la mitad del rebaño, pues abusaban de ella, porque como ya no regía muy bien, pues no le robaban todo lo que podían, y ya pues se fue desmoronando todo, y mi abuela a los 10 años de pasar esto murió, porque la mujer se quedó muy, muy tocada y no era ya mayor y le habían matado al marido y a los 2 hijos, pues ¿cómo se podía quedar? Entonces ya todo, pues nada, se quedó sin gobierno. Mi madre, pues eso, se quedó con sus padres, pero sus padres tenían 3 hijos en el frente, uno ya estaba casado, los 2 estaban solteros, y mi tía, la más pequeña, pues también tenía que salir a servir y a trabajar, porque luego pues los abuelos o sea, mis tíos, al estar los 3 en el frente, pues libraban a uno, entonces solo quedaban 2 en el frente, y mi tío el mayor, pues dijeron que entre los 3 se quedara en casa. Entonces pues fíjate, mi abuelo o mis abuelos pues tenían que hacerse cargo de sus hijos más de nosotras. O sea que
que la verdad, hambre no es que pasáramos, pero tampoco muchas alegrías no las teníamos. En el pueblo, pues yo viví bien porque nadie, al revés, nadie nos hacía el vacío y la gente, pues, entonces, pues, claro, sabía que era una injusticia lo que habían hecho, porque es más, que había un cura. Por eso mi abuela tenía tanta manía a los curas, porque había un cura que era el capellán del hospital, que bajaba con listas al cuartel denunciando a la gente porque no iban a misa. Y hubo un sargento, que en todos sitios hay gente buena y gente mala, hubo un sargento que le dijo: mire, aquí no hay gente mala para matar, pero yo iré a buscar a esa gente siempre que sea usted quien encabece la lista. Le dijo al cura, ¿eh? Y ya desde entonces dijo que allí que no se mataba a nadie más porque que no había gente, porque tenían que matar a la gente. Entonces ya, pues yo he vivido hasta los 19 años, pues en Borja. Luego abrieron una fábrica de tejidos, mi madre entró, que es ya cuando empezamos y luego nosotras, pues mi hermana y yo, pues lo mismo, empezamos a trabajar en la fábrica y ya pues vivíamos en el pueblo. La gente nos quería, o sea que la gente no nos hacía nunca el vacío ni nada, porque que es que no fue una cosa que no fue normal lo que hicieron allí en Borja, porque no era un pueblo de rojos, que decían entonces, que era un pueblo de nacionales más que de rojos, porque allí estaban instalados en el Santuario de Misericordia los italianos, los que vinieron a luchar con Franco, estaban en el Santuario de Misericordia instalados. O sea que no hubo ninguna lucha en el pueblo. Cuando mi madre me llevaba a ver a mi abuela a su casa, pues a lo mejor sacaban la conversación, pero porque tendría yo 3 o 4 añicos nada más, jovencica. Entonces, cuando una de las veces estaban hablando, claro, de lo triste que había sido, entonces mi tío Rufino el pequeño, que para mí era como un padre, y mi abuelo, porque nos querían mucho, entonces estaba en el servicio militar y yo lo veía, claro, cuando los militares pues llevan los fusiles y pues se quedaron todos, porque cuando yo empezaron a hablar de mi padre, que si los habían muerto, y entonces yo salté y dije: cuando sea mayor cogeré la escopeta de mi tío Rufino y mataré a todos los hombres malos. O sea, que es que son cosas que desde pequeña yo ya he sido un poco, pues, que he llevado siempre ese problema y no porque me arrepintiera, o sea, que a mí no me ha avergonzado nunca de que me dijeran roja, que me daba igual, que me dijeran roja como azul. Y luego, pues, ya nos bajamos aquí, nos bajamos a Zaragoza, cerraron la fábrica, y entonces unos familiares de mi padre, unos primos hermanos de mi padre, que los conocimos los conocimos ya muy tarde, pero dio la casualidad de que bajamos aquí a Zaragoza a arreglar lo de la fábrica para que nos dieran la indemnización. Y entonces estos familiares nos dijeron que nos bajáramos, que estaríamos en su casa para encontrar trabajo aquí en Zaragoza. Y por cierto, eso, bajamos aquí a Zaragoza, entramos a una fábrica Textil Rodrigo, que yo me casé, ya salí para casarme de allí, luego ya pues me casé. Yo siempre he tenido, desde que tengo uso de razón, siempre he querido saber dónde estaban mi familia enterrada, porque yo ahora tengo a mi marido muerto y siempre he sabido dónde llevarle un ramo de flores, pero yo a mi padre, a mi tío ni a mi abuelo nunca he sabido ni dónde estaban, ni tenían una esquela como que esas personas habían vivido y habían muerto. Bueno, pues en el pueblo pues ya habían pasado unos cuantos años, y entonces el ayuntamiento, por cuenta de él,
del ayuntamiento le daba una pequeña pensión a mi madre, pero muy poco, pero les daban algo. Pero luego ya cuando bajamos aquí y vino la democracia, Felipe González entonces dijo que a las viudas de guerra que había que darles una pensión como cobran todas las... Y entonces le dieron a mi madre la pensión de viudedad. Le dieron una indemnización, bueno, le dieron entonces, me parece que fueron 500.000 pesetas de indemnización, y luego le quedó una pensión de viuda de guerra. Entonces mi madre ha vivido siempre con miedo. Mi madre jamás le gustaba hablar de estas cosas y tenía siempre miedo. Ha estado siempre cohibida, y lo que pasa que yo he salido... Voy a contar una anécdota que pasó, que cuando mataron a mis padres, un vecino de mis abuelos, que era, no sé si era falangista o requeté, dijo que aún habían dejado simiente. Habíamos quedado mi hermana y yo. Y dijo, o sea, que por él hubiera preferido que nos hubieran matado a todos. Pero da la casualidad de que no sé si hay justicia divina o justicia de la que sea, que él solo tenía una hija y se le murió, al poco tiempo se le murió. O sea, que él no dejó simiente. Esto fue una anécdota de las que, claro, de las que se oyen cuando a mí me la contaron, me la contó una tía mía de lo que había dicho. Pero bueno, luego cuando ya vino la democracia, porque yo sí, he sido siempre, me ha gustado defender a mi padre por rojo, que decían que era rojo. En cierta ocasión me dijo un encargado que tenía yo, porque he estado trabajando hasta los 60 años, y me dijo, señora Ana, ¿qué chaqueta más colorada lleva? Digo, pues claro, ¿no sabe usted que soy roja? Así se lo dije. Se quedó un poco parado, entonces todavía no se había muerto Franco, ¿eh? Y le dije que era roja. Y se quedó un poco parado y dice, señora, no le he dicho eso. Digo, pero ya se lo digo yo. Por eso me gusta el rojo, porque soy roja. Entonces ya, pues cuando llegó la democracia, pues oí una vez por la radio que en ciertos sitios estaban recuperando los cuerpos, o sea, que estaban buscando las fosas. Y yo entonces, pues me vino, digo, pues ¿con quién me pondría yo en contacto para saber quién me puede ayudar? Porque claro, yo aquí bajé a Zaragoza con 19 años y prácticamente mi vida había estado en el pueblo. Y entonces me vino a la memoria y digo, bueno, pues la Chunta es de izquierdas. Digo, la Chunta que es de izquierdas, posiblemente. Entonces indagué la dirección de la Chunta y llamé. Y digo, oiga, mire, quisiera saber qué puedo hacer yo para que busquen las fosas de mi familia, de mi abuelo, de mi padre y de mi tío. Y entonces ellos muy amablemente me dicen, mire, pues precisamente le vamos a poner en contacto con una joven que está en el mismo, que también está buscando a sus familiares, a sus abuelos o a sus... Entonces ya, pues, me puso en contacto, luego ella me llevó a la asociación y ya, pues, empezaron a buscar en Tierga, hicieron unas excavaciones donde les decía a la gente que posiblemente estuvieran, pero no encontraron nada, porque también decían que si estaban la fosa, que estaba debajo de unos nichos que habían hecho encima, pero bueno, hicieron lo que pudieron. Luego, pues al no encontrar nada, decidieron de poner un monolito con los nombres de los que allí habían muerto. Esa es mi historia y la tendré, siempre estaré pensando en mis muertos hasta que yo me muera. Tengo 80 años y siempre ha sido mi ilusión poder saber dónde estaba mi familia enterrada o abandonada,
porque posiblemente donde dijeron que los habían matado allí pasaba como un río, seguramente que los tirarían allí y allí se podrirían, o no lo sé. Pero es muy lamentable que los que se llenan la boca ahora con las víctimas del terrorismo, que no califiquen a todas, no solo a las de ETA, a las del franquismo, a las de Al-Qaeda, a las de la violencia doméstica. Son todas víctimas, no solo las de ETA. Y las de ETA, los de ETA están pagando sus culpas, pero Franco no pagó nunca sus culpas. Franco fue un criminal de guerra y encima todavía hay gente que lo veneran. Pues yo no lo venero. Para mí, la ETA es lo mismo que Franco. Terroristas que han matado a gente inocente. Y bueno, si hay justicia divina, que Dios lo tenga quemándose en los infiernos y que pague, que todavía no ha pagado lo que han hecho. Y sus familiares están viviendo bien a costa de lo que nos robaron su abuelo. A costa de lo que nos robó su abuelo, están viviendo todos sus familiares, cuando tendrían que estar desterrados de España. Así es que no lo sé si habré obrado un mal o bien, pero para mí tan terrorista es ETA como Franco y como Al-Qaeda y como los que matan a las mujeres indefensas. Todos son terroristas y todos tienen que pagar, no solo para ganar votos, que vaya el gobierno con las víctimas de ETA. ¿Qué pasa? ¿Que las demás no contamos? Pues las demás llevamos muchos años sufriendo.